Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Bendiciones, muchas bendiciones a una edición más del programa El Elohe. Con gozo damos gracias por participar todos juntos y poder ser bendecidos en esta preciosa hora y saber que nuestro Dios está con nosotros y que Dios bendice a aquel que se humilla ante su presencia. Y vamos a orar para que Dios sea glorificado, sea exaltado por cada uno de nosotros, porque recordemos que para Él es la gloria, la alabanza, la adoración, y que solo Él merece toda honra y toda gloria. Gracias Dios por este día, gracias Dios por su misericordia, gracias Dios por este programa, que la gracia de Dios siempre sea derramada sobre cada uno de los que participamos en este precioso programa que hacemos llegar a todos ustedes para bendición y bendición de nuestras vidas. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y nos haga aceptables delante de su divina presencia. Señor Jesucristo, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, oh Dios eterno, y te damos gracias para gloria y alabanza de tu precioso nombre. Amén. La oración es buena. El hábito de orar es mejor, pero el espíritu de oración es el mejor de todos. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, 1834-1892. Fue un pastor bautista reformado inglés. A lo largo de su vida, evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. Venid, alabemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanzas, porque Jehová es Dios grande, Él es el Rey, porque Jehová está lo profundo de la tierra, las alturas, los montes, el mar, también son de Él. Venid, alabemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanzas, porque Jehová es Dios grande, Él es el Rey, porque Jehová está lo profundo de la tierra, las alturas, los montes, el mar también son de Él. Postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
La insignia real. Es una recopilación de 98 lecturas acerca de la humildad, que es la insignia real de un verdadero hijo de Dios, escrita por Edwin y Lilia Harvey. En este libro, casi 200 hombres y mujeres de Dios nos cuentan cómo descubrieron que la ley de entrada en el reino de Dios es volverse como niños, así como también destacan la importancia de ir hacia abajo, como cuando San Pablo y los demás apóstoles aceptaron la sentencia de muerte para sí mismos y reconocieron su total dependencia de Dios. A medida que descendían, ellos fueron descubriendo las alas para elevarse a los lugares celestiales con Cristo. Limitado y limitado. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 2, 11, 12. Hay dos señales que caracterizan la capacidad de nuestra naturaleza humana y gobiernan la estructura de la vida. 1. Somos limitados. Y 2. Dependemos totalmente de Dios. No tenemos independencia alguna fuera de Él. Él nunca da su poder, en el griego, exousia y dunamis, a nadie. Él solamente lo prestó a Adán. En la creación, Dios hizo al hombre limitado y dependiente, dos características principales del ser humano. El hombre depende de Dios, porque no tiene vida en sí mismo. Es un ser creado y está limitado a moverse dentro del área de la esfera de los límites naturales, de la naturaleza humana. Dios dijo: la haré dependiente y limitada. Haré al hombre dependiente para que no pueda hacer nada por sí mismo. Pero en la medida que vaya dándole vida y fuerza y mi voluntad le sea revelada, él tomará su voluntad y la sujetará a la mía, y trabajaremos juntos. Nada se originó en el hombre. De Dios se originaron todos los planes. Adán tendría que ejecutarlos como un hombre limitado y dependiente. Jesús fue un instrumento completamente consagrado en las manos de su Padre para desplegar la gracia y el poder de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo no hago nada por mi cuenta. Las palabras que yo hablo, el mensaje, son de Dios. El poder que yo tengo es de Dios. Yo soy el postrer Adán. Yo estoy obrando, pero no hay independencia en mí ni en ningún miembro de la Trinidad. Concerniente al Espíritu, Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Él dijo que el Espíritu no hablaría por su propia cuenta. No dijo: Él no hablará de sí mismo. Él habla de Él mismo en su ministerio cientos de veces, pero nunca habla por su propia cuenta. Él hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. ¿Por qué? Para guardar la extraña y dramática unidad en todo el esquema: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me gusta cómo Él cede y se rinde totalmente. Eso me deja pasmado. Mientras más lo veo, más me maravillo de Cristo, el personaje más impactante que jamás haya caminado en este mundo. La personalidad más sublime que jamás haya tocado la tierra. Juan 14, 1, 11. Nosotros no estamos en un día de campo, estamos en medio de una guerra, estamos involucrados en una batalla. Estamos pasando por el tremendo proceso de ser liberados y conformados.
Dios está tratando con nosotros en forma drástica, a veces con mucha severidad y otras con mucha ternura. Él quiere liberarnos, llevarnos al lugar donde pertenecemos con nuestra visión puesta donde debe estar y enseñarnos cómo caminar con Él en el Espíritu. La disciplina que debemos recibir de Dios toma toda una vida. Es bueno que no hayamos podido ver mucho de ella antes. Él no podía confiarnos que la viéramos. Si yo hubiera sabido por lo que iba a pasar en los últimos 25 años, no sé si hubiera tenido el valor de enfrentarlo. John Wright Follett, usado con permiso. Yo soy una llama surgida del fuego celestial. Yo llevo un nombre, insaciable deseo. Yo llevo en el corazón una imagen totalmente divina, más allá del arte humano, no trazada por mano mortal. Yo escucho el llamado de Dios a probar su poder celestial. Yo entrego mi todo para quemar cada hora de mi vida. Así que déjame quemarme por medio de cadenas que me aten. Así aprenderé cómo encontrar la libertad. Regresaré al fuego del eterno amor. Allí quemaré un deseo satisfecho. John Wright Follett, la insignia real. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Versículo bíblico a cargo de Yanacirel Aguilar Zamora. Hola hermanos, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Salmos 63:3. Adiós, los quiero mucho en Acapulco. Historia de himnos antiguos. Algunos himnos excelentes que cantamos es el resultado de una vida completa de experiencia. Sin embargo, himnos nacen espontáneamente de una sola experiencia vivida. Así nacieron muchos de los himnos escritos por el autor y compositor de himnos Elisha Hoffman. Elisha Hoffman nació en Pensilvania, Estados Unidos, y dedicó gran parte de su vida a la predicación de la palabra y al pastoreo de varias iglesias, mayormente en los estados de Ohio, Illinois y Michigan. Sin embargo, fue estando en Pensilvania que ocurrió esta experiencia que nos relata el señor Hoffman. Mientras era pastor en Lebanon, Pensilvania, fui llamado a una casa de una creyente, la cual se encontraba en una gran angustia y sufrimiento. Luego de escuchar con paciencia todas las penurias por las que había pasado, aquella señora, con sus manos apretadas y lágrimas en sus ojos, decía: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Le contesté: no puedes hacer otra cosa mejor que decirle a Jesús. Debes decirle a Jesús. Por un momento, ella parecía absorta en su meditación. Luego su rostro se iluminó, sus ojos brillaron y con animación exclamó: sí, debo decirle a Jesús, debo decirle a Jesús. Mientras regresaba de ese hogar quebrantado a mi casa, unos pensamientos vinieron delante de mí, pensamientos llenos de gozo, de una alma que ha sido pasado de la oscuridad a la luz. Y las palabras que resonaban en mi mente eran: debo decirlo a Jesús. Inmediatamente después de regresar a su casa, el señor Hoffman entró a su oficina y en pocos momentos escribió la letra y la música de este precioso himno. Debo decirle a Jesucristo de toda carga y tribulación. En mis angustias puede ayudarme, pues Él me cuida con compasión. Puedo acercarme confiadamente para alcanzar ayuda de Dios. Gracia oportuna y suficiente me ofrece hoy mi gran Salvador.
fiel sacerdote tengo en Cristo, comprende bien mi debilidad. Él fue tentado, mas sin pecado, de tentación me sabe librar. Aunque afligido y necesitado, Dios es mi ayudador y libertador. En cada prueba, Él me consuela, me brinda alivio en mi aflicción. Debo decir a Cristo mis pruebas, solo no puedo cargas llevar. Cristo me ayuda en mis angustias, pues con amor me puede cuidar. Debo decir a Cristo mis penas, solo no puedo cargas llevar. Debo decir a Cristo mis penas, solo Jesús las puede aliviar. Debo decirle mis aflicciones, Él es mi amigo fiel y leal. Cuando le pido, Cristo me escucha, calma mis penas, borra mi mal. Debo decir a Cristo mis penas, solo no puedo cargas llevar. Debo decir a Cristo mis penas, solo Jesús las puede aliviar. Las atracciones que el mundo ofrece tientan mi alma para pecar. Solo con Cristo llego a ser fuerte y por su gracia puedo triunfar. Debo decir a Cristo mis penas, solo no puedo cargas llevar. Debo decir a Cristo mis penas, solo Jesús las puede aliviar. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Elias Joseph Aguilar Zamora. Hola hermanos, que Dios los bendiga. San Mateo 5, del versículo 21 al 26. Jesús y la ira, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fautuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas que tú y tu hermano tiene algo contra ti.
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Adiós, hermanos. Si estamos interesados en Cristo por la fe, a pesar de nuestras imperfecciones y pecados, Dios será nuestro Dios a través de la gracia. Adoniram Hudson. Adoniram Hudson, 1788-1850. Misionero bautista. Fue el primer clérigo estadounidense en dedicarse a cristianizar Birmania. Su misión y trabajo con Luther Rice llevaron a la formación de la primera asociación bautista en Estados Unidos para apoyar a los misioneros. Fundación Princesa presenta Venciendo el cáncer a través de la oración, con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Fundación Princesa, venciendo al cáncer a través de la oración. La Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que igual que ella padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren, tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oremos con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a aprovechar este momento para orar por los que tienen alguna enfermedad, ya sea cáncer o alguna otra enfermedad. Aprovechemos bien el tiempo, como dice la Escritura, que los días son malos, son cortos muchas veces, pero la oración eficaz del justo puede mucho. Oremos al Padre. Padre, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme cuando clamo, Señor. Clamo en mi oración y me conmuevo, Señor. Dios eterno, hoy delante de tu presencia estoy para poner en tus manos, Señor, a los enfermos de cáncer, Señor, los de otras enfermedades. Reciban hoy, Dios, de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, de tu señorío, de tu autoridad divina, Señor, sobre todo de tu santa voluntad, Señor. Dios eterno, glorifica tu nombre, glorifícate en gran manera, Señor, en la
vida de ellos y en la de sus familias, Señor. Que la gracia y la misericordia de Dios sean sobre ellos, Señor. Haya salvación en sus vidas, haya sanidad si está en tu santa voluntad, pero que en este día todos podamos decirte, Padre, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, oh Dios eterno, y socorre al que sufre, socorre al que en este momento, Señor, está atravesando este valle, pero tú, Señor, oh Dios eterno, has prometido estar con nosotros todos los días, que nadie tenga temor, que nadie tenga angustia, porque tú estás ahí, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria y la honra y la alabanza debida a tu precioso nombre. Gracias por oírnos, gracias por oír nuestra oración, gracias por oír a tu pueblo. Bendiciones para su pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo de la hermana Giovanna López Benítez, desde Acapulco, Guerrero, México. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Le doy gracias a Él por su infinito amor y por su gran misericordia. Le doy gracias porque el día de hoy puedo compartir este mensaje de las Escrituras, el cual he titulado Su gracia es suficiente. En diversas ocasiones tendemos a alejarnos de la presencia de Dios al pensar que no es suficientemente bueno, fiel o amoroso, y llegamos a pensar que Él no nos ayudará en los momentos en que más lo necesitamos. Es por esto que empezamos a preocuparnos y gradualmente a controlar nuestras vidas, intentando hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. El apóstol Pablo escribe en la epístola a los Hebreos lo siguiente. Les pido que vayamos a este libro en el capítulo 4 y versículo 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto quiere decir que Dios nos ayudará divinamente cuando llegue el momento en que más lo necesitemos. La fuerza, por medio de su gracia, viene en el momento preciso que más la requerimos. Para ello, tenemos que acercarnos al trono de la gracia con fe y con confianza. Tenemos que acercarnos a su trono y recibir de su gracia en los momentos de gran necesidad. Recordemos que la gracia de Dios es la habilidad de Él para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Es el favor gratuito e inmerecido de Dios para con cada uno de nosotros mediante el sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador. Vayamos al libro de Romanos en el capítulo 3 y versículo 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Les pido que también vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si queremos que Dios nos dé su gracia en momentos de gran necesidad, debemos creer y debemos confiar en que ella es suficiente y que ahí está, siempre disponible para nosotros, porque Él es un Padre amoroso que está dispuesto a socorrernos. Solo debemos tomarla y poner nuestras cargas en Él, quien es poderoso para salvarnos. Dejemos de lado el miedo y las preocupaciones. No queramos seguir haciendo nuestra voluntad,
sino que cada día nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros los creyentes debemos acercarnos cada día a este trono de gracia y ejercitar nuestra fe. ¿Cómo lo podemos hacer? Siendo disciplinados con nuestros ejercicios espirituales, que como bien sabemos, son la lectura de las Escrituras, la oración, la alabanza y la adoración, así como la comunión con el cuerpo de Cristo, en fin. Podemos ver en la Escritura que uno de los principales atributos de Dios es su gracia. Veámoslo en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 10. Dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Como acabamos de leer, nuestro Padre Celestial posee toda la gracia, toda, para hacer grandes cosas en nuestra vida, para socorrernos cuando creemos que no tenemos ninguna esperanza y después, por su infinito amor y bondad, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. El libro de Primera de Pedro nuevamente, pero ahora en el capítulo 4 y versículo 10, dice así: Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El creyente experimenta la multiforme gracia de Dios en diversas circunstancias. Dos de ellas son las siguientes. Primero, en la salvación, como ya leímos en Efesios 2:8 en su primera parte, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Otra forma en que podemos experimentar la multiforme gracia de Dios es en medio de nuestra debilidad. Y esto lo podemos ver en 2 de Corintios, en el capítulo 12 y versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos explica que la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Efesios 2, versículos 8 y 9, dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Son varios los ejemplos de la gracia de Dios que podemos encontrar en la Biblia. El primero que mencionaré es el de Adán y Eva, quienes desobedecieron a Dios. Sin embargo, vemos la gracia divina cuando permitió de una manera para perdonarlos, por medio del sacrificio de un animal, vistiéndolos con sus pieles para que no se sintieran desnudos y avergonzados por su pecado. Esto es una pintura preciosa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recordemos que por gracia somos salvos. Veamos esto en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Podemos ver también la gracia de Dios en las Escrituras, cuando se nos dice que en los días de Noé, la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos del hombre eran solo para mal. Pero aunque todos eran malos, Dios buscó a alguien, que fue Noé, para mostrar su gracia. Lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y versículo 8. Dice así: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y todos sabemos la obra que le fue encomendada a Noé: construir
un arca para salvación. Por gracia, Dios escogió a Abraham, y este hombre halló gracia para, por medio de su descendencia, dar perdón y salvación por gracia a la humanidad. Vayamos al mismo libro de Génesis, ahora en el capítulo 18 y versículo 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ahí mismo en Génesis, pero en el capítulo 12 y versículo 3, dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por la gracia de Dios, Lot fue salvado de ser destruido junto con los habitantes de Sodoma y Gomorra. El libro de Génesis, en el capítulo 19, versículo 19, dice: He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Un ejemplo precioso de un hombre que tomó la gracia de Dios para hacer lo que no podía por sus propias fuerzas es Moisés. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 33, versículos del 12 al 14. Dice: Mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Pues bien, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo: mi presencia te acompañará y te daré descanso. Qué preciosa palabra, hermanos. Clamemos en todo tiempo para que hallemos gracia a los ojos de nuestro Dios. Que como Moisés, hallemos gracia delante de nuestro Padre Celestial y tomemos de ella para conocerlo, para conocer su camino y para andar por él, para hacer la obra a la cual nos ha llamado y llegar a ser siervos fieles que hacen su voluntad, no por nuestras fuerzas, sino por medio de la multiforme gracia de Dios. Creamos que si hallamos gracia delante de Él y tomamos de su gracia para hacer su voluntad, como anduvo con Moisés, andará nuestro Dios con nosotros. Su presencia andará con nosotros y tendremos descanso. Confiaremos en su poderosa mano. Confiaremos en que Él es poderoso para salvarnos en medio de cualquier adversidad. Dios escoge, por medio de su gracia, bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Él muestra su amor, su bondad, su misericordia y su gracia cada día a nuestra vida. Podemos ver en diversas epístolas que el apóstol Pablo las comienza mencionando la gracia de nuestro Dios. Romanos 1:7, en su segunda parte dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo mismo dice en Efesios 1:2 y lo mismo en Primera de Corintios 1:3. El apóstol Pablo escribe estas cartas a iglesias de las que siempre tenía cuidado, y él conocía la gran necesidad que tenían y tenemos de la gracia de Dios en medio de toda circunstancia. Recordemos que el apóstol padecía de un aguijón en la carne que seguramente era muy molesto, pero que Dios permitía con un propósito en gloria en su vida,
Así como de continuo vivía esta prueba, de continuo vivía la gracia de Dios sobre su vida. Hace un momento leímos 2 de Corintios 12:9, que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, es precioso saber que la gracia de Dios es suficiente en nuestra vida. No importa lo difícil de la prueba, no importa lo difícil de las circunstancias a nuestro alrededor. Reconozcamos nuestra debilidad y pidamos la gracia de Dios, que es sobreabundante y siempre está disponible para nosotros, sus hijos. Su gracia nos basta. Su gracia es suficiente. Nuestro pastor nos ha enseñado lo importante que es la perseverancia. Y si en algo debemos perseverar, es en la gracia de Dios. Les pido que vayamos a Hechos 13:43. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La gracia de Dios es de suma importancia para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Lo podemos ver en este mismo libro de Hechos, capítulo 14 y versículo 26. Dice así: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La palabra de Dios también nos muestra que nuestro amado Señor Jesucristo es la fuente de la gracia. Es por medio de Él que la podemos recibir y por ello debemos estar agradecidos. Leamos 1 de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada de lo que hacemos es por mérito propio. Todo es por la gracia de Dios que nos ha sido dada por medio de nuestro Salvador. Les pido que leamos el mismo libro de 1 de Corintios, pero ahora en el capítulo 15 y versículo 10. En su primera parte dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. También leamos 2 de Corintios, capítulo 1 y versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Podemos ver también en diversas circunstancias difíciles que la gracia de Dios es superabundante. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 9 y versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Como mencioné hace un momento, la gracia de Dios es un don, es un regalo inmerecido que nos es dado por su amor y por su misericordia. Leamos Efesios 3 y versículo 7.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y hermanos, es por la gracia de Dios que somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos ahora Tito 2:11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracias a Dios por su gracia. Hermanos, creamos que la gracia de Dios es suficiente. Creamos que la gracia de Dios nos ayudará en momentos de gran debilidad. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, nos dice hoy nuestro Señor. Creámosle porque su palabra es verdad. Si Él nos dice que Él nos salvará en momentos de debilidad por medio de su gracia, es porque así es. Tomémosla cada día. Creámosle a nuestro Señor. Ejercitémonos realizando nuestros ejercicios espirituales. Pidámosle gracia a nuestro Señor para realizarlos y nuestra fe será aumentada. Que cada día nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios los bendiga, hermanos, y sobreabunde en gracia sobre cada uno de nosotros. Amén. A ti, mi Señor, he confiado mi vida, Señor Jesús. A ti, mi Señor, traigo todas mis cargas, Señor Jesús. A ti clamaré, mi Señor, con mis ruegos y oración. Yo sé que tú puedes librarme y hacerme descansar y darme paz. De tu paz, Señor Jesús. A ti, mi Señor, he confiado mi vida, Señor Jesús. A ti, mi Señor, traigo todas mis cargas, Señor Jesús. A ti clamaré, mi Señor, con mis ruegos y oración. Yo sé que tú puedes librarme y
Jesús. Gracias a Dios, siempre damos muchas gracias a Dios por los que participan en este tiempo y por el que expone la palabra. Y nos gozamos mucho de poder ser enseñados por cada uno de ellos. Que Dios bendiga grandemente su palabra y traiga beneficio que puede traer las Sagradas Escrituras a la vida de aquellos que lo escuchamos. Oro a Dios y doy gracias por este mensaje. Que la gracia de Dios sea, Señor, sobre nosotros y podamos recibir día a día más y más de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra nos ayuda, Señor, a proseguir, a ser alimentados espiritualmente para crecer en Dios. Gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias sean dadas al Padre en este precioso día. Dios eterno, muchas gracias por aquellos que nos siguen y que si alguno de ellos está enfermo, reciba sanidad por el poder que hay en la oración y en tu palabra y en tu nombre, Señor. Y aquellos que no te conozcan, Señor, puedan sentir el espíritu de arrepentimiento, atrayéndoles, Señor Jesucristo, a su reino. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Les esperamos el día de mañana en una edición más del programa El Elohe. Paz a todos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.